Hola, hola a todos. Un gusto nuevamente estar acá en La Lupa, poniendo arriba de la mesa, como siempre, sin ningún tipo de filtro y al hueso, las cosas que van pasando en Mendoza. Hoy un programa especial porque hemos pensado hacer un ping-pong con un amigo, un ping-pong con alguien un industrial, un productor, un, un jugador importante de la industria y del comercio de Mendoza de hace mucho tiempo, familiarmente hablando, y él tomando la posta de las nuevas generaciones con su hermano. Y bueno, hemos interactuado mucho tiempo en un tema importantísimo y que hoy está arriba de la mesa, y estoy hablando de la minería. Voy a hablar con el Laureano Manso, una de las tantas charlas o una charla importante más que hemos tenido en los últimos 10 años. ¿Cómo te va, Laureano? Hola Charlie, me quedo con lo de amigo, ¿eh? No, bueno, pero uno es uno y su circunstancia, como decía Ortega y Gasset. O sea, vos sos amigo y sos todo lo demás también. Es como uno va haciendo lo que la vida te va moldeando. Sos empresario, sos industrial, lo mamaste de tus viejos. Bueno, ¿cómo anda tu viejo? Bien, bien, firme. Firme, firme, siempre. Siempre firme, sí. Siempre firme. Bueno, ¿y tu hermano? Bien tapé, el gordo impecable. Siguen laburando a fondo con lo de siempre. Juntos, en las buenas y en las malas, poniéndole, ¿no? Laburando, como decís vos, laburando de verdad. Laburando de verdad. Sí, qué cosa difícil que es laburar de verdad en este mundo que hoy vivimos y con este marco que hoy tenemos. Pero bueno, y la producción ha convocado a Laureano para hablar de minería. Es un tema manoseado, es un tema muy utilizado, es un tema que era tabú hasta hace 6 meses. O sea, fíjate vos que te hago una pequeña introducción y te paso la pelota. Hasta hace 6 meses ser minero o hacer minería era vender cocaína. Hablar de minería. Hablar de minería. Era lo mismo que vender ácido o cocaína. Bueno, hoy de repente las cosas cambiaron, pero bueno, quiero analizarlo con vos que venís desde el 2009, 2010 en adelante, ya los años van sumando. Juntos. Juntos. Pero hoy vos sos el invitado, Ah, sí, señor. pero yo te hago el punto y el contrapunto. Es verdad, hace 2010, 2000, ¿cuántas cosas han pasado y cuántas cosas no han pasado en estos años? ¿Cómo andás, Colorado? Bien, Charlie, bien, bien. Contanos un poco cómo ves la minería, no hoy, cómo ves la minería en proyección en los últimos 10 años. Partí de Potasio Río Colorado, me estoy refiriendo al verdadero. Al que tenía guita y pagaba. No al trucho, efectivamente. ¿Cómo ves la minería? Y empecemos por ahí. Bueno, me parece que esa fue un puntapié muy importante para la provincia cuando el proyecto Potasio se concretó y comenzó la operación de construcción del proyecto ese. Ahí fue donde, de alguna manera, todos los que estábamos buscando dentro de la provincia cómo insertarnos en un nuevo trabajo o cómo reinventarnos o cómo poder ampliar los horizontes y demás, nosotros ahí pudimos conocer lo que era trabajar dentro de la minería. Y los que éramos en ese momento parte del proyecto, que trabajábamos dentro de la Cámara y fuera de la Cámara, un montón de mendocinos, no tantos porque habían un montón de gente o empresas de otro lado que venían con paquetes armados de Buenos Aires, ¿te acordás? Que era una de nuestras primeras luchas, pero bueno, en aquel momento nosotros descubrimos lo que era trabajar y que los trabajos fueran rentables y que se pudiese proyectar y poder trabajar en una moneda dura. En aquel momento nosotros trabajábamos con órdenes de compras en dólares. Entonces podíamos abastecer y podíamos proyectar para poder hacer nuestras proyecciones con equipamientos y comprando en el exterior y demás. Entonces la verdad que en aquel momento realmente se sentía la vibra que uno tiene cuando el trabajo es fructífero. Y ahí fue donde nos dimos cuenta y fuimos aprendiendo también un montón de cosas, tanto como proveedores como también como ciudadanos y como cámaras o interactuando entre los diferentes actores de la sociedad, nos fuimos dando cuenta lo importante que es tener un proyecto funcionando. Correcto, es verdad. Y eso, un proyecto funcionando trae otro proyecto, motiva, coachea y le da ganas de vivir al emprendedor, en definitiva. ¿Por qué se cayó Potasio Río Colorado? Siempre estoy hablando del verdadero. Cuando pasemos al trucho, Ahí te hago el pase. guiñame el ojo. ¿Qué opinás? Yo te guiño el ojo. ¿Por qué se cayó ese proyecto? Mira, yo creo que principalmente el factor
de la caída del commodity fue lo principal. Más allá de todas las adversidades o palos en la rueda que se le pusieron acá como provincia para que el proyecto se desarrollara, y de alguna manera lo que perdimos fue la oportunidad. La ventana que se abrió para poder hacer el proyecto y construir y que todos nos podamos armar y fortalecernos como proveedores y como provincia, era un momento, una brecha que tendríamos que haberla aprovechado en determinado momento, y por tratar de sacarle el jugo al adoquín, porque la verdad que a veces no se me ocurre otra cosa más, o por querer hacer de alguna manera oportunismo político o diferentes tipos de cuestionamientos que se hicieron al proyecto, en vez de alentarlo, que las cosas se hicieran más rápido, después cuando cae el precio del commodity es cuando principalmente deja el proyecto de funcionar, pero se nos pasó la oportunidad de poder hacer las cosas. Y de tenerlo construido. Porque si lo hubiéramos tenido construido, es un poco, cuando ves, te has dado cuenta que cuando, como todo en la vida, cuando ves las cosas en perspectiva, te das cuenta, percibís cosas que cuando la tenés enfrente al árbol no te das cuenta. Una de las razones, el commodity se cayó. Y otra de las razones es la mano de la política. En ese momento, política peronista, un desastre. En este caso, en la provincia, el Paco Pérez, una banda de asaltantes. Y secretario de Ambiente, o no sé cómo se llamaba, Marquito Sandomeni, un fantoche absolutamente desvinculado con el bien común de la sociedad y con el bien común de la industria en ese momento, un absoluto ignorante del tema. Pero bueno, esas son cosas que se van sumando y que la política va sumando, hacen que los proyectos se frustren. Fíjate vos que cuando la política, eso lo ves después, cuando la política mete la mano, ¿no es cierto? Digo, en la industria, en la lata también, pero mete la mano, es cuando se empieza a perder la credibilidad, se empieza a perder la transparencia, se empieza a perder, se pierden un montón de cosas. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que cómo se abordan los temas, o desde qué punto de vista o conveniencia o desde qué mirada, lo cambia todo. Cuando el grupo de la política, por decirlo así, está mirando qué hacer con algo, lo está mirando desde su conveniencia, desde su perspectiva, para sus intereses particulares. Y nosotros hacemos lo mismo desde otro lado, los privados. Lo que pasa es que la diferencia es que ellos están administrando la cosa pública y nosotros estamos defendiendo nuestro trabajo para poder llevar adelante nuestras empresas. Son, de alguna manera, el punto de vista nuestro, si se quiere, es más transparente o más genuino. Pagando 9.31, siempre. Sí, bueno, y todos los impuestos. Y todos los demás impuestos, efectivamente. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. O sea, vos decías, hacemos lo mismo de este lado. Es diametralmente opuesto, porque la mochila diametralmente opuesto me refiero que la actividad parece igual, pero la carga que el empresario, bueno, vos tenés. Yo me acuerdo de tu empresa, me acuerdo de vos como proveedor de potasio de Río Colorado, me acuerdo camiones y equipos con tu logo en las puertas. O sea, llegar a eso no es fácil. Invertir en eso no es fácil. El riesgo y la angustia existencial de si te va a ir bien o te va a ir mal no es fácil llevarla. Cosa que el gobierno no vive, no sufre. No, por supuesto. Son cosas, como te decía, las perspectivas con las que se miran son diferentes. Nosotros, como privados, tenemos una mirada de dónde creemos más conveniente poder realizar tal o cual actividad. Y la política lo que está mirando es ver cómo le va a repercutir de alguna manera en el voto de la gente o cómo va a quedar ante la sociedad. Y bueno, ahí es donde ya empieza la diferencia entre los intereses de cada uno. Exactamente, sí. Y yo te agrego algo más. Viví esa época. Y mucha coima también. Mucha coima porque las cosas por su nombre. Un estudio, una autorización de impacto ambiental en la época de Potasio Río Colorado significaba una coima. Una autorización para armar un fideicomiso para la ciudad de Malargüe y
significaba un retorno. O sea, nada raro. O sea, el gobierno de Pérez fue un gobierno muy corrupto, ni hablar del peronismo a nivel nacional. O sea, yo no lo digo porque sea de otro partido ni de otro color, no. Simplemente soy argentino y vengo y viejo. Ahora, fíjate una cosa, no es Sí. tanto el problema de lo que piden, sino de lo que entorpecen. Porque si uno, a lo mejor, dijera, uno, sí, viste como... Se llevan una punta. ¿Viste cuando tenés a alguien en la familia que no encaja en el laburo familiar? Y Sí. decís, bueno, mira, vos quédate acá, vas a tener tanto por mes. No molestes más. No es mala. Sería más fácil. pero Obviamente. El problema es cómo se entorpece, el problema es cómo se demora. En esa demora o en ese entorpecimiento de las actividades que la provincia debería estar realizando, en las que nosotros también de alguna manera vamos colaborando y empujando, es donde se podría realmente sacar la diferencia. Entonces, ahí es donde nosotros siempre seguimos apuntando. En algunos momentos hemos tenido esta, es una frase conocida, vos te vas a dar cuenta, la articulación público-privada. Correcto. Pero la articulación público-privada tiene que ser genuina, que en algunos momentos se ha dado, o tengo algunos momentos que recuerdo que se trabajó en conjunto y de manera responsable, si se quiere, pero son pocos y rápidamente vuelve de alguna manera al eje de seguir llevando las cosas a su manera sin poder compartir o sin poder trabajar en conjunto con el sector privado. Es algo que lo deberíamos intentar reflotar, si se quiere, de acá a futuro. Digo, acordate que cuando hablamos de minería hablamos de los gobiernos que todavía no son gobiernos. Exactamente. El gobierno actual en minería poco tiene que ver, estamos pensando siempre del próximo gobierno en adelante. Pero... Exactamente. Bueno, la minería es actividad de alto riesgo económico y de largo aliento, o sea, a muchos años vista, lo cual es bueno, porque los gobiernos tratan de manotear, los funcionarios tratan de manotear, porque es la realidad. Mi experiencia me dice, y en minería no es la excepción, o sea, conozco, soy abogado de profesión, estoy en segmentos y en nichos que por ahí información te llega clasificada y vos, el hombre común, mi vieja no lo podía creer, para mí es moneda corriente la coima en los funcionarios públicos. O sea, me acuerdo gobernadores que han pedido coima a proyectos mineros para emitirle la declaración de impacto ambiental y después no se la han dado. O sea que bueno, no solamente lo han coimeado, sino que le han incumplido el pacto que tenían. Y todo eso, como vos decís, si a eso le sumás, o sea, la coima del funcionario público, el enriquecimiento, todos viven en... Vos fijate, en la época del Paco, hago un corte, vos después los ves, uno vive en el Pueyrredón, el otro vive en el rincón de Arao, el otro en el rincón de Chacra, el otro en el Viamonte, o sea, todos viven en country con calefacción central. La minería detonó en aquel momento. Estoy hablando de los funcionarios anteriores, después vamos a hablar de los actuales. Se cayó con un gran perjuicio. 10.000 millones de dólares llegó a ser esa inversión como posible. 10.000 millones de dólares. Empezó en 6 y terminó en 10. Era la inversión minera más grande de Latinoamérica en aquel momento. En aquel momento. ¿Qué opinás de la 7722? Tanto hemos hablado de esa ley y tanto de quien la puso en vigencia. Le mando un gran saludo a Julio Cobos, o sea, desde acá al Viamonte, que lo tenemos cerca, donde vive. Y le damos las gracias por haber puesto en vigor esa ley que le generó un daño inconmensurable y irreparable a la provincia de Mendoza. ¿Qué opinas vos? Capaz que pienses distinto. No. Yo creo que es una ley que no tiene otro objetivo más que prohibir la minería en la provincia. Ese es el principio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los intereses probablemente de algunos sectores fue distinta o se vieron venir a lo mejor una ola que podía ir en contra de los intereses. Se habla mucho de la mano de obra y cómo de alguna manera la minería viene a levantar los sueldos y viene a profesionalizar. Recordá cuando nosotros hemos hecho en uno de esos tantos viajes que hemos andado por tantos lados, ¿no? Pero yo me recuerdo en San Juan cuando hablábamos con la Cámara de Minería de San Juan, que ellos decían que la gente que tenían fincas, a los tractoristas los terminaban convirtiendo en maquinistas. Y de alguna manera les levantaba el sueldo y después les faltaban tractoristas en la finca. Y resulta que, bueno, se siguió, digamos, con ese
con ese formato, porque te estoy dando charlas de hace mucho tiempo atrás, Sí, bueno, y hoy no han perdido vigencia. Y hoy, si vos vas a San Juan, hay tractoristas, no es que no haya. No, exactamente. Lo que levantaron fue la vara, de alguna manera. Lo que levantaron fue la vara. Acá, bueno, ese es el miedo de egoísta de sectores que salen a detonar y a boicotear la actividad para mantener esos estándares agotados y esos esquemas agotados que benefician a 20, 30 familias y que no generan absolutamente ningún derrame hoy. Es un miedo infundado. De alguna manera, probablemente sí levante la vara y tenga que el sector agrícola tener que, al convivir con una actividad, como pasa en todos lados del mundo, como pasa en Chile, como pasa en Neuquén, que con la fruta y el petróleo, como pasa con la vitivinicultura y la minería en diferentes provincias. Tendrían que convivir, efectivamente. Bueno, yo me acuerdo eso de Chile, lo que vos acabas de decir. O sea, lo digo como consumidor y como turista que viaja a Chile y que ha viajado a Chile 20.000 veces. O sea, convive la gran minería con la gran agricultura. Te come unos tomates y unas paltas que mamita mía. Es totalmente compatible. Exactamente. Tendría que ser totalmente compatible. Pero acá no ha sido así. La infraestructura que hace falta para poder optimizar y profesionalizar, si se quiere, a la red hídrica de la provincia, el recurso está en el sector minero. O sea que, si tuvieras que resumirlo, la 7722 tuvo un ADN político, un objetivo político. Volvemos a lo mismo que decíamos recién, solamente político. Solamente político. Solamente político, Sí. porque la política fue la que ideó esa ley, a lo mejor tratando de optimizar algún reclamo en algún lugar de la sociedad que después rápidamente el reclamo pasa a ser la excusa para que ellos queden de alguna manera haciendo su trabajo, que es el de desvirtuar un reclamo genuino de alguna parte de la sociedad. Ahora está el caso de la violencia de género con todo lo que está pasando con el expresidente. Y cuando querés acordar, tenían ministros, ministerios, cuántas cosas tenían y resulta que no cambió nada. Bueno, esto es lo mismo. De alguna manera la mirada es la misma. Y sí, y además todo para ellos, una vez me dijo un político, son deleznables. Hay excepciones que confirman la regla, y hay excepciones de políticos transparentes, sí lo hay, pocos, pero sí. Pero me decía uno, todo lo que me reste votos y que disminuya mi capital político cuando me vayan a tener que votar, y no lo puedo apoyar. Sea bueno o sea malo. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Es maquiavélico. Sí. Porque eso te está diciendo, no me importa un carajo el bien de la gente, me importa un carajo los mendocinos que duerman en la calle, en la vereda, me importa un carajo que el 50% de desocupación en Mendoza. O sea, es lo que también pasa en este gobierno. Les importa 3 carajos absolutamente lo que pase con la sociedad, salvo perder caudal de votos. Sé que fuiste artífice y qué contento me puse en aquel momento, y fuiste artífice no con muchas personas más, con 2 o 3 más, de la modificación de la 7722, la 9209. Contanos ese blooper político, ese papelón. Pero contanos vos, que fuiste un autor intelectual con 2 o 3 amigos y emprendedores jurídicos, fuiste autor de eso. Contanos la 9209 y qué pasó. Mira, esa fue una de las ventanas en donde la articulación público-privada realmente funcionó de manera adecuada. En aquel momento el gobernador Cornejo nos abrió una puerta para poder trabajar y puso a disposición a trabajar a algunas personas del staff de él junto con nosotros. Y se logró, recuerdo en aquel momento las charlas con mi ignorancia, estaba ahí era uno de ellos, después estaba el Cacho Agulles de Malargüe, el Pelado Abraham, eran varios los que estaban trabajando firmes con ese tema. De hecho, la propuesta estaba propulsada desde el sector del PJ. Y en aquel momento, junto con Raúl Rodríguez y con un montón de amigos que estábamos todos trabajando en conjunto, se pensaba y se le ponía letra para allanar el camino a la inversión, para poder traer transparencia y para poder facilitar todo el caminito que necesita un inversor de calidad para venir a una provincia y poder desarrollar sus actividades. Y al mismo tiempo, todo el ida y vuelta que había de manera permanente era realmente objetiva. Fue realmente una ley en donde se pensaba
que el beneficio que otorgara los minerales fueran a través de un fondo específico o un fideicomiso específico para que no fueran a rentas generales. Eso era algo muy importante. Era una buena ley. Era una buena ley. Y los controles, tenía también mecanismos de control. Tenía mecanismos de control con estándares internacionales y habilitaba la posibilidad de poder abrir también más canales de control. Esa ley fue una ley que realmente hubiese atraído inversión y de alguna manera quitaba también el sedazo de la política cuando no es técnico, como es pasar por la legislatura para que una declaración de impacto ambiental sea o no sea aprobada, sin un rigor técnico o sin un estudio científico de fondo, digamos. Eso es neto político, con un clima que te lo determina en el momento, o cuando hay mayorías automáticas, bueno, es a la larga la opinión de un partido o de un grupito. Exactamente, y te complemento algo con una experiencia, acá en esta mesa muchas veces tiramos experiencias que nos han pasado y nos reímos y nos divertimos del drama que estamos describiendo. Que pase algo técnico por la política, eso primero es maquiavélico. Segundo, la mayoría de los legisladores no tienen la capacidad técnica, ni tienen el nivel de conocimiento, ni capacidad técnica, ni capacidad funcional, ni competencia funcional para poder decidir la viabilidad de una declaración de impacto ambiental que es justo una resolución puramente técnica. Una vez me senté con un senador y me dijo Amstutz. Y me dijo, hablando que estaba en la comisión de seguimiento, porque viste que cuando arman comisiones de seguimiento no siguen nada, esas comisiones son se llenan de parásitos. Bueno, y me dijo, ¿por qué no comisión de seguimiento del proyecto Potasio Río Colorado? Y me dice un día, che, ¿por qué no me contás un poco esta cuestión? ¿Cómo es el tema de potasio? ¿Cómo viene la mano con eso? Entonces, por supuesto que se lo expliqué. Se lo expliqué con lujo de detalle, pero me volví a mi casa en el auto y dije, ¿cómo puede ser que estas bestias sean los que decidan al final el destino de la provincia? Y no lo digo peyorativamente porque yo considere, yo no puedo operar un corazón. O sea, si a vos te da un ataque al corazón, si yo agarro un cuchillo y te abro el pecho para curarte, y te voy a matar seguro, eso te lo tiene que hacer un médico especialista. Bueno, eso que vos acabás de decir recién, que la parte técnica, que lo has dicho en forma muy correcta, es lo que yo te estoy diciendo, lo mismo, pero en forma incorrecta. Es una falacia, es una vergüenza, es un nido de coimas, porque los legisladores te aprueban o no te aprueban sin tener la más puta idea de lo que es la parte técnica de un proyecto minero, salvo excepciones. Y depende de las prebendas, depende de las cosas que vos lo apoyés, depende del cambio de figurita, yo te apoyo acá, pero vos apoyame allá. Eso, dicho de otra manera, ¿es lo que pasó con esa ley? La verdad que yo creo que te referías a la 9209. Sí. Yo creo que puede haber habido algo de eso, pero creo que fue superador en cuanto a la ola que se armó. Porque la ola fue... ¿Era relevante esa ola que se armó? ¿Era relevante? ¿Se viene un tsunami? A ver, ¿Era un tsunami? Desde la perspectiva de la cantidad de gente, no. No. Y la realidad es de que se operó mucho para levantar esa ola. Estuvo de alguna manera esponsoreada esa Correcto. ola. Bueno, está bien, ok. La ola fue real, digamos, esponsoreada y a lo mejor de un tamaño que no es significativo para la cantidad de habitantes que hay en la provincia. Socialmente pegó esa ola y existió y tuvo vida, digamos. Así ha sido por inyecciones, pero bueno, vivió y estuvo. ¿El daño que le generó a la provincia? Y bueno, es que yo creo que ahí es donde fue el punto neurálgico. Fue sin sentido, si se quiere. Si supiese mucha de la gente que a lo mejor hasta con buenas intenciones sale a apoyar una ola de esa o una manifestación de esa, si supieran la verdad, porque están de alguna manera impregnados de tanta desinformación
que vos no te olvides de que hay un montón de políticos que hacen su política territorial en base a un tema. Y tienen hoy un curro y un sueldo gracias a eso, a la antiminería, a demonizar la minería, ¿sí? Por ejemplo, obviamente. Absurdamente. Eso, entonces, egoístamente, no les importa el bien común. Porque, como vos dijiste también, son actividades, todo se puede compatibilizar, se puede sincronizar, se puede respetar, se puede espalda con espalda cuidar una actividad a la otra. Pero seguí. Pero volviendo a la pregunta, vos me preguntás si hubo plata para que... primero no lo sabemos a ciencia cierta, pero que el factor determinante fue esa ola inflada, esponsoreada, esa ola que se armó en donde iba a haber costo político, en este capital político que vos hablás, de que se iba a pagar ese capital político, yo creo que por ahí fue un poco más el tema. Seguro. Y una falta absoluta de huevo y de convicción del gobernador, a mi criterio. El gobernador fue uno de los peores gobiernos que tuvo la provincia, donde levantás la tapa de una olla, sale pescado podrido. Un gobierno de altísima corrupción, además. Y bueno, falta de cojones. Le aprovecho para mandarle un saludo grande a Suárez, que la está pasando bien calentito en el Senado. Y antes de pasar a otro tema, un saludo muy grande también a Julio Cobos, que agradecemos todos los mendocinos el nivel de económico de la provincia y la retroalimentación de la matriz productiva se la debemos en gran medida a Julio Cobos. Muchas gracias, Julio. Es verdad lo que decís vos, Colorado, es verdad lo que decís vos, es cierto. Y cómo vas explicando los distintos eslabones de la evolución minera. Estábamos en el 2019, tenemos un ratito más todavía, 2019. Pasa el 2019, viene la pandemia, seguimos como el Titanic hacia el fondo del mar y nos queda un rato para hablar de la actualidad. Y aparece un día, un pase de magia, porque, a ver, para que la gente lo entienda, la verdad es que estos mismos que hoy dicen que la minería es la panacea, que la minería es el futuro, que la minería en los autos eléctricos y viri, son los mismos, la misma color, el mismo partido, los mismos tipos, los mismos políticos que hace 6 meses para atrás, hasta el 2007, decían que la minería era veneno. Los mismos tipos que decían que era veneno la minería, hace 6 meses que dicen que la minería es la Madre Teresa de Calcuta, que la minería es San José, el marido de la Virgen, y volvemos a la realidad. Y llegamos a la realidad. Y son los jugadores que hay. ¿Cómo está la minería hoy, Colorado? Bueno, yo creo que haciendo el paso limpio después del fracaso rotundo de la política y de la sociedad, que se perdió otra oportunidad más con la derogación de la 9209 para poder desarrollar una industria de manera significativa. Yo creo que ahí es donde de alguna manera, yo te decía de los flashes donde hubo una articulación público-privada razonable, volvió de alguna manera a cambiar eso y hoy se encapsuló y hoy trabaja puertas adentro y el enlatado que largan con el código de procedimiento como una gran novedad para salir a hacer algo, como vos decías, a ver, un partido político, en este caso el mismo. Sí, radical. Pero la política en general, para no hacer distinción, ellos te ponen una traba. Te dicen de que esto se hace así o no se puede hacer así de determinada manera. Es muy importante, perdóname, ya te sigo, dejo de seguir el hilo. Es muy importante lo que dijiste vos. No es el fracaso de esta provincia y de las gestiones, no es autoría o propiedad intelectual solo del radicalismo. La política del Paco Pérez hacía lo mismo. O sea, y de la sociedad en general. Yo me siento parte también de esa sociedad que de una u otra manera o no logramos explicar la situación o el pensamiento que teníamos o las intenciones o nos faltó algo. Yo también hago la autocrítica puertas adentro del sector privado, en donde nosotros también éramos parte de todo ese ida y vuelta y tuvimos la oportunidad en esta ventana de laburo y de alguna manera también fallamos. Sí, pero fíjate vos, eso es verdad, pero la proporción no es la misma. Nosotros los privados no gestionamos, no gobernamos, no dictamos las normas, no tenemos mayoría en el Congreso, no tenemos una escribanía como la que tiene Cornejo en el Congreso, que pega un chiflido, levanta la mano y aprueba cualquier cosa. Nosotros no tenemos esas facultades. O sea,
O sea, quien tiene que promover la gestión y el desarrollo de la cosa pública y orientar la actividad al bien común es el que gobierna. O sea, cuando vos seas gobernador, me gustaría que fueras gobernador, cuando vos seas gobernador, bueno, vos que venís de la actividad privada, que conocés los dos lados del mostrador, y vas a tener seguramente otra impronta, pero esto no está pasando en los gobiernos, como dijiste vos, no yo. Todos los gobiernos gestionan de la misma manera. Pero fíjate, te ponen una traba y después dicen que esa traba que ellos mismos pusieron van a ver cómo hacen para destrabarlo, y en este caso es con este enlatado, que volvemos a lo mismo, donde no se participó al sector privado para poder ir a trabajar. Exacto. Llegó un lío en el enlatado, te ponen rápidamente. Este patrón después se repite en un montón de lugares, si querés. Hoy con el código de agua pasa lo mismo. No, y proyectos. Fíjate que afecta actividades, afecta proyectos. ¿Cuánto habló el radicalismo de portezuelo del viento? Portezuelo del cuento. No sé cómo llamarlo, pero la realidad supera la ficción. Hablaban iban para allá, venían a Buenos Aires, Suárez iba a Buenos Aires, hablaba con Fernández, volvía, comunicaba, iban al Coirco, volvían. Y nosotros dijimos, me acuerdo en un programa viejo en MDZ, dijimos, Portezuelo del Viento está muerto, hace 4 años atrás. O sea, fíjate que esto que vos estás diciendo también afecta proyectos, afecta actividades, afecta... El Estado, yo me da la impresión que el Estado mete la mano, donde mete la mano la pudre y la vuelca. Bueno, sí. Capaz que es muy subjetivo, como lo digo. Pero... No, está bien, lo decís de una forma que es difícil de digerir para los que están escuchando del otro lado, pero sí, es la verdad, de alguna manera es la verdad. Pero, a ver, siendo un poquito objetivo desde nuestro lado, tratando de mirar las cosas, que nosotros, ¿atrás de qué estamos? Atrás de conseguir que nuestras empresas laburen, que nuestras familias puedan desarrollar las actividades económicas, que nuestros hijos puedan laburar y hacer diferentes actividades dentro de la provincia. Nadie quiere que sus hijos se vayan. Estamos todos de alguna manera enfocados para el mismo lado. Por eso es que nosotros tenemos esta mirada de querer hacer las cosas de determinada manera, y muchas veces somos hasta obstinados en cuál es el camino que nosotros creemos que hay que seguir. Porque si los intereses que nosotros tenemos fueran similares a lo que por ahí tienen la gente que gobierna, uno diría, bueno, está bien, vamos para adelante, pero no pasa. Ahí es donde volvemos al conflicto de intereses. Exacto. Ahí es donde volvemos de vuelta a chocar, y ahí es donde vemos que hay un tironeo por un lado y para el otro, donde nosotros de alguna manera tenemos que lograr unificar nuestros criterios. Me refiero al sector privado, me refiero a las cámaras, me refiero al sector privado real. Ojo, que un privado que trabaja para el Estado es un híbrido. Es un gris, sí, un híbrido. Sí, para mí, yo siempre lo digo, para mí un chupaculo. ¿Por qué? ¿Por qué los no te rías? Porque le chupan el culo al gobierno por un cargo. Cambian los intereses. Por un contrato, por un curro, por una cometa, por una punta. Entonces, es verdad, es importantísimo. Estamos hablando de los empresarios de verdad, de los empresarios que se acantonan con los demás privados y que generan un puente con el gobierno, pero un puente genuino. Bueno, es más difícil de construir un puente. Es muy difícil de construir, es verdad. Pero volvemos a lo mismo, Charlie. Si nosotros pensamos en este enlatado que llegó para el Código de Procedimiento, que no estuvo consultado el sector privado, ni la mirada del sector privado y tenida en cuenta, porque muchas veces te consultan, te pegan una palmada en la espalda y te dicen gracias por la consulta. Correcto. Eso te pregunto. Eso te pueden llamar, como vos decís, te pueden llamar, te dicen, bueno, ¿qué opinas? Listo, nos vemos, chao, te llamo la próxima. Tenido en cuenta, trabajar en conjunto. ¿Cómo te repito que pasó? Con la 9209 sí pasó. Sí, me acuerdo. En este caso no pasó, y de alguna manera nosotros lo que estamos diciendo es que para que pueda venir un inversor de calidad y que pueda haber una inversión real y que las cosas pasen. ¿Vos querés saber cuál es el decante de todo esto que nosotros estamos hablando? ¿Cuál es el resultado? ¿Crees que van a venir inversores de calidad? No. A ver, suponete que tuvieras la bola de cristal, suponete que tuvieras tomado media botella de vino y yo te pregunto, ¿hacé futurología? Sí, dale. ¿Van a venir los inversores que dicen que van a venir? No. Yo pienso igual que vos. Mira, tenés una empresa estatal entre medio. Impulsa Mendoza. Tenés una ley que es prohibitiva, que es la 7722, sigue vigente. Tenés el Código de Procedimiento. El Código de Procedimiento que tiene
de una u otra manera es el embudo para que todos los inversores que vengan a la provincia tengan que pasar por el sedazo de la política. Correcto. No quieren venir los inversores serios. Correcto. Te cruzás con otro tipo de inversores que atenten a las consecuencias ambientales y sociales. Seguro, es como, claro, totalmente, pues para que lo que mi amigo el Colorado dice, claro, como el agua del Río Blanco, es una realidad objetiva. O sea, no va a venir ninguno. Quiero decirle, esto se lo digo a Cornejo, a La Torre, a Guiñazú, a Baquié, a los genios de la productividad y el desarrollo de la industria minera. No va a venir de calidad ninguno, es mentira, no le mientan a los mendocinos, eso no va a ser así. El extranjero serio de calidad, como dice el Laureano, no viene donde está el Estado, porque el Estado es lo que toca, lo pudre, entonces, y le cambia las reglas y los coimea. Entonces, donde está el Estado, el privado de calidad, el australiano, el canadiense, el sueco, esos no van a venir. Van a venir los chastrines que siempre se arriman al fogón para desmantelar un proyecto, para llevarse las máquinas de potasio Río Colorado, etcétera, etcétera. Pero pienso como vos, para ir cerrando con un compromiso, que te lo voy a pedir al final, pero creo que coincido con vos, Laureano, entre la ley 7722, entre el descreimiento, el daño que le hizo a la gente eso. Suárez, también le mandamos un gran abrazo, porque la inseguridad jurídica que generó en el extranjero, saber que una ley puede durar 7 días y que las reglas de juego pueden cambiar en 7 días, porque a un gobernador se le ocurre, y eso genera la huida de un inversor. O vos invertirías, si fueras canadiense, en un sistema como el que existe en Mendoza. Si a eso le suma el Código de Procedimiento Minero, donde hay una empresa dentro, es inédito. He visto códigos de todas las clases y colores, soy abogado hace 30 años, y no hay una empresa metida en un código en toda la República Argentina, una empresa con nombre y apellido. O sea, es como si yo te digo en el Código Civil que los fideicomisos que se vayan a instrumentar en la Argentina los va a hacer Carlos Ferrer. Tiene preferencia. Tiene preferencia a Carlos Ferrer. Es una locura total. Entonces, y si a eso impulsa Mendoza, si a eso le sumás que cooptó la Dirección de Minería, porque vos que sos conocedor y que has seguido el camino, ¿te acuerdas de la Dirección de Minería que parecía esas películas de los cowboys, de los western, que pasaban los cactus con el viento? Sí, con un perrito afuera, pulgoso. Es verdad. Y ahora parece Wall Street. O sea, los mismos radicales que decían que no, que era ineficiente la Dirección de Minería, porque ellos no le ponían la plata, ni le ponían los recursos humanos. Y ahora todo cambió. Volvemos a lo mismo. Si tuvieses que preguntarlo al público, si querés, le decís, che, ¿qué lugar elegirías vos para hacer una inversión? Si tuviese que sacar la plata de tu bolsillo, ¿a dónde irías a invertir? Para hacer minería en la provincia de Mendoza, con toda esta regla del juego que hay. Claramente, lo primero que diría es, todo el mundo sabe que San Jorge es el 1, porque está factibilizado. Correcto. Los estudios están hechos y ya están los resultados. ¿Se puede? Sí. Bueno, no, vamos a poner plata ahí. Pongamos plata. No, plata no se puede poner. ¿Por qué? Porque la comunidad local, en vez de estar trabajando para hacerles entender de que puede ser una buena oportunidad para toda la provincia y también, o principalmente para la comunidad local, recordad que el impacto de la minería, a mí me gusta explicarlo de esta manera. Vos tiras una pedrita a un espejo del agua. Y salen las olas. Y salen los circulitos. Exacto. Cuando vos tiras una pedrita, el impacto tiene que ser positivo en el primer anillo donde está la mina. Y después vas abriendo. Entonces será el primer pueblo, el distrito, la provincia, las provincias vecinas. Mandale un mensaje concreto, objetivo, a los privados y al gobierno, orientado al bien común y al desarrollo de la industria minera. Los privados, creo que nuestro gran desafío de este último tiempo que nosotros venimos hace rato trabajando es estar unidos y trabajar juntos y de alguna manera ser como un bloque unificado para hacer una posición firme frente a las necesidades, a los reclamos o a las posturas de lo que nosotros creemos conveniente para llevar adelante nuestras actividades. Esa yo creo que sería
el pedido que yo les haría al sector privado en general, vinculados a través de cámaras de profesionales, de colegios profesionales o de cámaras empresarias de primero y segundo grado. Yo creo que ese es un gran desafío que de alguna manera se ha empezado ya hace algunos años a tejer lazos verdaderos. Correcto. Y ir separando un poco la paja del trigo puertas adentro del sector gremial empresario. ¿Y a la política? Y a la política, yo lo que... No, es difícil, eso sí que es más difícil. No sabría por dónde empezar. De deseo, tener la palabra. No, bueno, le podría decir de que si levantan un poquito la mirada y pueden ver de que haciendo en conjunto un montón de actividades, todos nos vamos a beneficiar. Y de alguna manera con esta actividad, si es referido a la minería, es tan grande el bocado que pudiera venir que no hay boca que alcance para comérselo solo. Es así. Entonces, qué buen gráfico. Entra para todo, ¿no? Es verdad. Bueno, yo te comprometo, antes de hacer 3 o 4 consideraciones, sé que estaba apurado con el tiempo acotado, pero yo te comprometo, porque conocés los eslabones de la industria, en este caso la minera, desde el 2009-10 en adelante, a que hagamos un seguimiento. Me gustaría poder hacer el seguimiento y hacerlo fácil para que la gente lo entienda, de cómo evoluciona el Código de Procedimiento Minero en la práctica, cómo evoluciona e impulsa Mendoza, que ya hemos dado nuestra opinión y los privados han dado la opinión técnica, cómo evoluciona esto y a ver si se concreta el objetivo o no se concreta el objetivo, y para eso te comprometo a que periódicamente hagamos un balance como si fuéramos eso que te gusta a vos y que le gusta a amigos que siguen de cerca la política, como una suerte de observador de cómo evolucionan estas creaciones de los genios de la promoción minera. ¿Estás comprometido? ¿Te gusta la idea? Comprometido y con una... te puedo sumar una idea ahí. Dale. Con una tablita diciendo quién invirtió, cuánto invirtió, cuántos empleados realmente tomó. Pero reales. ¿A cuántas empresas? No me vas a mentir. Cero. Me lo prometés. Sí, al principio va a parecer mentira porque es muy poco, pero sí. Dale. Lo tomo y creo que vamos a aportar, porque hoy vos lees el diario. ¿Qué me pasa a mí? Conozco la industria, he caminado el país, lo he hecho con vos, lo hemos hecho con las cámaras, lo he hecho con los organismos intermedios, y vos le ves el diario y parece que está en Suiza, en Suecia, en Canadá. Ayer vi un artículo en el diario que decía aquella empresa que iba a sacar oro sin cianuro desapareció. Bueno, todas esas bombas de humo me hace acordar a Guiñazú. Yo siempre le digo a Guiñazú, le mando un saludo grande también al ingeniero Guiñazú, de los 7 años en MDZ habíamos hecho una torta simbólica y cada año le poníamos una vela y le cantábamos el feliz cumpleaños. Me acuerdo. 7 años esperando que vinieran inversores chinos, de marcianos, de Neptuno, y no vino nadie hasta hace poco, que apareció uno que estaba sentado en la plaza de Chacra. Mira, en base sí. Que lo fueron a buscar a Suiza. Sí, VS, Unión de Banco Suizo, con un contrato muy jugoso, pagaron mucha guita de la que dejó Potasio Río Colorado. Un saludo grande a Potasio Río Colorado y al ingeniero Guiñazú, para que el adjudicatario fuera un local. En eso de la publicidad, de las inversiones que se vienen, te cuento una pequeña anécdota. Dentro del grupo de venta de maquinarias, la mayoría son empresas nacionales que tienen sucursales. Y yo acá soy, dentro del rubro, soy del rubro, pero yo soy local. Soy de los pocos dueños que están acá localmente. Entonces en los cafés, que nos juntamos muchas veces, para ver dónde está el laburo, por qué está la actividad funcionando, quiénes son los clientes nuestros que trabajan en tal lugar o en tal obra o en tal emprendimiento minero o petrolero o lo que fuera. Nosotros siempre estamos viendo a ver qué es lo que se viene. En este último tiempo lo que me ha pasado es que los gerentes de sucursal, cuando se juntan conmigo, me preguntan, pero ¿está pasando algo en minería? Más que yo soy de alguna manera un referente para ello, porque estoy muy metido en el seguimiento que hacemos juntos en las cámaras. Y digo, en otras provincias. Le digo, está pasando esto, está pasando lo otro, cuento la verdad. Me dice, vos sabés que me daban por teléfono de la casa central diciendo que si estamos durmiendo la siesta, que cómo puede ser de que no estemos vendiendo.
Entonces, lo que llega para afuera, de alguna manera refleja un muy buen trabajo de prensa, pero la realidad, puertas adentro, nosotros que estamos metidos en la provincia y que vamos haciendo el seguimiento, porque hay rubros que vos por ahí sos colega, entonces vamos haciendo muchas veces el seguimiento conjunto. Pero es verdad, como vos decís, el mensaje para afuera es totalmente distinto. O sea, bueno, fue una característica de Cornejo. Cornejo gobernó la provincia para adentro de la misma manera que criticaba la misma política para afuera del gobierno nacional. Lo dije muy difícil. Lo que criticaba en el gobierno nacional lo hacía en el gobierno provincial. Nosotros, para terminar, tenemos un compromiso de Laureano. Vamos a hacer el seguimiento, pero va a ser calificado con la tarjetita, con la carpetita, con los apuntes de las verdaderas inversiones, los verdaderos puestos de trabajo, la verdadera evolución. Y esto corre por mi cuenta. Espero lo mejor del polígono Malargüe Occidental, porque la verdad que yo quiero, como mendocino, que la industria se desarrolle. Mensaje al gobierno, a Cornejo y a sus Chicago Cornejo Boys: piensen en los privados. Cornejo, estás cayendo en picada. Empezá a hacer las cosas bien. Esta es tu última gobernación. Empezá a convocar a la gente que sabe. Empezá a pensar en los privados, pero de verdad, no para boicotearlos, no para censurarlos, no para operarlos, sino para que realmente te puedan aportar a tu gestión y que te retires de la política algún día con una buena nota. Esto es una oportunidad para los mendocinos, para la industria y también para ustedes, también para la política, que en este país y en esta provincia, si hay un común denominador, es que han hecho todo o casi todo mal. Nos despedimos hoy. Gracias, Laureano, por haber venido. La verdad que un placer, esto que hablamos siempre. Pero bueno, creo que este foro informal de streaming, pero que mucha gente ve. Esto lo ve el Círculo Rojo. O sea, por eso le mandamos saludos a los políticos más relevantes que le han hecho tanto bien a la industria minera. Pero esto lo ven y dejamos la lectura de lo que yo siempre pongo arriba de la mesa y los invitados ponen, porque podemos pensar diferente. Tiene que ser leída por la política en sentido productivo. Aunque no me quieran a mí, o aunque no te quieran a vos, o no quieran a Juan Pérez o a Roberto Rodríguez. Tomen la crítica y hagan las cosas con los privados, que son en definitiva los que los sustentan a todos ustedes y los que producen para que ustedes puedan gestionar la cosa pública. Colorado, nada más. Bueno, estamos en tiempo, el que vos me pediste, 5 minutos atrasado. Perfecto. Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Para mí es un placer hablar acá, hablar en un café, hablar en una cámara. El gusto es mío, Charlie. He venido especialmente para el programa por vos. Dale, te lo agradezco mucho. Nos vemos la próxima, pero va a haber próxima. Salvo que me muera, va a haber próxima. Prometido. Listo. Chao, Charlie. Gracias, Fabri.